Muy buen día a todos ustedes que nos están viendo a través de este medio. Les saludamos una vez más desde la Iglesia Vida Nueva, aquí en casa. Queremos compartirles hoy la palabra de Dios y bueno, pues hoy es un día especial. Hoy estamos celebrando a los padres. Hoy estamos conmemorando este día a nuestros padres, ¿verdad? Qué bendición es ser papá. Qué bendición es para aquella persona que puede tener esa dicha de ser padre. Y bueno, pues yo creo que este día es para ti, amigo, es para que tú abras tu corazón. Dios tiene un mensaje para ti hoy, Dios tiene una palabra para ti hoy, y quiero invitarte a cerrar tus ojos. Quiero invitarte que te pongas cómodo ahí en tu casa, con tu familia, y puedas oír la palabra de Dios, puedas escuchar el consejo que Dios tiene para ti. Yo quiero que te animes en este día, que lo disfrutes. Sabemos que hay que estar encerrados, hay que estar guardados en casa, pero disfruta a tu familia, a tus hijos que están ahí. Abrázales, bésales y ora por ellos, que oren por ti, disfruten de una buena comida. Y yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y pedirle dirección a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia y ponemos esta reunión delante de ti, Señor. Esta palabra yo te pido que traigas convicción a cada corazón. Yo oro hoy por cada familia que está ahí sentada en casa escuchando esta transmisión. Te pedimos que bendigas ese hogar, bendigas a los papás, Señor, que hoy celebran, y también a los que no celebran. Dios, gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, porque podemos bendecirlos, podemos recordarlos, podemos, Señor, en este día darles honor. Tu palabra dice: dad honor a quien honor merece. Por eso en esta hora, Señor, los presentamos delante de ti y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Que cada uno de esos padres, Señor, sean bendecidos. Los que están solos, que tú seas, Señor, con ellos. Y si alguien, Padre, no tiene un papá a quien dirigirse, o ya su papá está descansando en el cielo, Padre, tu palabra dice que tú eres un padre por excelencia. Tú eres el mejor de los padres. Te pedimos, Señor, que tú estés en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y amigas, el tema de hoy es: papá es un maestro. Nuestro padre, o ser papá, es ser un maestro. Ser papá es ser un maestro. Yo quiero que vayas a Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, versículo 3 y versículo 4. Dice: también yo fui hijo y tuve un padre, era el hijo predilecto de mi madre. Verso 4. Mi padre me enseñaba y me decía: guarda mis razones en tu corazón y cumple mis mandamientos y vivirás. Este es el consejo de la palabra de Dios. El consejo que la palabra de Dios nos habla. Dice el proverbista: yo también fui hijo de mi padre. Un hijo deseado, un hijo querido. Y yo creo que nuestros hijos son eso, ¿verdad? Nuestros hijos son un tesoro que Dios nos mandó del cielo. Cualquiera que es padre puede decir que tiene un tesoro o varios tesoros que Dios le mandó del cielo. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, el Salmo, habla que los hijos son una herencia, son un gran regalo. Los hijos son una bendición. Por eso hoy nos gozamos en compartir esto para ti en casa. Y yo quiero hablarles hoy de cómo es que el papá se convierte en un maestro. De qué manera tu papá, yo papá, vamos
a cumplir con este rol que tenemos. Y como número uno, quiero enseñarles o quiero darles algunas verdades bíblicas que encontramos como el papá es un maestro. Y número uno, el padre enseña el temor a Dios. El padre es aquel que enseña el temor a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, podemos encontrar en las Escrituras y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios le está enseñando a su pueblo Israel y el Espíritu de Dios hoy le enseña a la iglesia. Te está enseñando a ti, papá, a ti, familia, que todo lo que Dios habla en su palabra tienes la obligación, es una orden, es un mandamiento de enseñarle a tus hijos y les enseñarás. El padre tiene la responsabilidad, el papá tiene la responsabilidad de que sus hijos conozcan a Dios. Si tus hijos no conocen a Dios, no es porque ellos no quieran, sino es porque tú, como padre, no te has esforzado en que ellos conozcan de Dios. Ellos deben conocer a Dios. Tú, como padre, eres responsable de comprarles una Biblia, de acercarles a la Biblia, de llevarlos a una congregación. Tú, como padre, eres responsable de que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Ellos no sabrán quién es Jesucristo si tú, como padre, no les enseñas. Tú, como padre, eres un formador de la vida cristiana. El papá es un formador de sus hijos. Se ocupa en la salvación de su familia, no solo de sus hijos, sino también de su esposa. Por eso hoy el tema es: papá es un maestro. Porque eso es lo que hace un maestro, enseñar. Un maestro también, un papá también enseña a orar a sus hijos. Los enseña a abrir la Biblia, a escudriñar la Biblia. Un papá les va a acercar las Escrituras, los va a acercar a las Escrituras. Porque en las Escrituras, dijo Jesús, en ellas pueden encontrar quién soy yo y en ellas se encuentran la vida eterna. Juan 5:39. Ahora, dice el número 2, podemos hoy ver que el Padre también enseña con el ejemplo. Nuestro ejemplo es importante y Santiago 1:22 nos enseña la Escritura y dice: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. La Escritura, el apóstol Santiago habla que seamos hacedores de la palabra. Usted tiene que cumplir la palabra. No solo es que la enseñemos, sino que también la tenemos que poner en práctica. Los hijos aprenden más de las palabras, más que de las palabras, por el ejemplo. Lo que nosotros hagamos para ellos, ellos lo van a reproducir, porque ellos están mirándonos. Ellos son muy observadores. Si tú mientes, ellos van a mentir. Si tú haces acciones, cometes acciones incorrectas, ellos terminarán cometiéndolas. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden y aprendemos de lo que vemos en nuestros padres. Ellos son un modelo a seguir. Por eso la Biblia dice que imitemos a Jesucristo, que imitemos al Señor Jesucristo, que sigamos su ejemplo. Cristo es el ejemplo del papá.
Nuestro Padre Celestial es un ejemplo de padre. Y nosotros como padres somos un ejemplo para nuestros hijos. No podemos exigir algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y también no podemos exigir cosas que nuestros hijos hagan que nosotros antes no hemos puesto el ejemplo. El punto número 3. Los padres forman valores en los hijos. Un padre forma valores en los hijos. Es la responsabilidad del padre enseñar valores a los hijos, valores bíblicos, valores del reino. En Proverbios capítulo 4, versículo 1 podemos leer en las Escrituras: hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquirirán entendimiento. La orden, el consejo es que los hijos escuchen las enseñanzas de los padres. Los padres tenemos que estar enseñando valores espirituales. Lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios. Los padres es en casa donde enseñamos que los hijos aprendan valores. Es en casa donde se aprenden valores, oyéndolos, mirándolos y viviéndolos. Solo de esa manera, te decía yo, los hijos pueden aprender. Papá con amor, con paciencia, con inteligencia, los comparte, los transmite y hereda estos valores a sus hijos. Enseña respeto a tus hijos, que ellos aprendan a respetar, pero necesitas tú respetarlos. Enseña el perdón es importante. Enséñales el valor de la amistad. Enséñales a amar a sus amigos, a sus enemigos. Enséñales a ser compartidos. Enseña valores. Enseña cosas que la Biblia habla. Cosas que la Biblia enseña. Enséñales a amar a su prójimo. Marcos capítulo 12, versículo 31, dice: el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios es clara. El papá tiene que enseñar valores. El papá tiene que formar a los hijos con valores. Nuestros hijos no pueden andar en la calle sin valores. Hoy vivimos en una sociedad en donde los valores se han perdido, pero yo le diría hoy, ¿quién ha fallado en que nuestra sociedad no tenga valores? El padre. El padre tiene la responsabilidad de formar valores en los hijos y principalmente valores espirituales. Número 4, enséñele a sus hijos disciplina. La disciplina son normas, pero también son responsabilidades. La disciplina son reglas que los hijos, son normas que en la casa se deben de cumplir. Discipline a sus hijos. En Efesios 6:4 podemos leer las Escrituras y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. No les tienes que gritar. Disciplina no es tratarlos despectivamente. Disciplina no es gritarles, no es golpearles, sino hacerlo con respeto. Te decía yo en el punto anterior que tenemos que enseñar valores, pero si tú no les enseñas el respeto, si tú no los respetas, ellos no van a aprender a ser respetuosos. Por eso este texto bíblico dice: criadlos
criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú pongas una regla en casa, tiene que ir cotejada con la palabra de Dios. Tú le tienes que decir por qué en casa hay esas reglas. No porque tú las quieres imponer, sino porque es el deseo de Dios. Y con la Biblia les tienes que enseñar. Cuando ellos cometieron alguna falta, tú tienes que amonestarles con la palabra de Dios. Por eso un padre necesita enseñar disciplina y enseñar con disciplina. Y aunque la disciplina no le gusta a los hijos, pero esta trae como resultado la obediencia. Cuando un hijo es disciplinado, ese hijo se convertirá en una persona obediente. Y la disciplina es buena. ¿Por qué, papá? Porque la disciplina rompe con la rebeldía que los hijos traen dentro. Hay algo dentro de cada niño que nace que son rebeldes por naturaleza. Los niños pequeñitos necesitamos enseñarles a hacer el bien. A los niños no hay que enseñarles a hacer el mal. Más bien tenemos que enseñarles a hacer lo bueno, porque el mal ya lo traemos dentro. Y por último, el número 5, papá es un maestro porque él tiene la responsabilidad de formar el carácter de sus hijos. Qué grande responsabilidad, formar el carácter. El carácter tiene que ver con la personalidad de tu hijo. En Salmo 127, versículo 4, nos dice la bendita palabra de Dios: los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dice el salmista que los hijos son como flechas. Los hijos son una flecha en mano de un valiente, de un guerrero, y ese guerrero es el papá. Ese guerrero es el padre, que toma su arco y mete la flecha en el arco, pone la flecha en el arco y lo dispara. Y ese hijo, esa flecha, tiene que ser bien disparada y la flecha tiene que dar en el blanco para el cual Dios lo destinó. Qué grande responsabilidad, formar el carácter. Eso es lo que un padre hace. Ser padre es una importante trabajo, un importante trabajo. Ser padre es un trabajo que requiere mucho valor, requiere compromiso. Ser padre no es solo traer hijos a este mundo. Necesitamos formar su carácter. Necesitas formar su actitud ante la vida. Cómo va a enfrentar los problemas. Si va a tener temor, si va a tener cobardía. Tú como padre eres responsable de enseñarle a tus hijos a afrontar la vida y los problemas y las situaciones difíciles con valor, con fe, con decisión. También nosotros al formar el carácter tenemos que formar la confianza en ellos mismos. Nuestros hijos deben de confiar en sus habilidades. Ellos deben de estar seguros de que son exitosos, de que son talentosos, pero eso nadie se los va a decir, sino solamente tú como padre. También tenemos que valorarlos como personas. Eso forma el carácter de tu hijo, de tu hija. Valorar. Si tú valoras a tus hijos como lo que son, ellos estarán siendo formados en su carácter. También algo que forma el carácter de nuestros hijos es cuando nosotros les damos tiempo de calidad. El tiempo de calidad fortalece la vida de tus hijos. El tiempo que compartes con ellos va a formar, los hará mejores padres,
los hará mejores personas. Aprenderán a escuchar a los demás. Aprenderán a dar tiempo a los demás. También formar el carácter nos habla de enseñar valores, como lo que hablábamos hace un momento. También darles un estudio, darles una carrera, eso es importante. Todos estos elementos forman el carácter de nuestros hijos. Oh, qué importante es ser papá. Qué decisión tan grande es tener un hijo, decidir tener un hijo. Todos los hombres en todas las partes del mundo deberían meditar bien que el ser padre es una gran responsabilidad de la cual nosotros daremos cuentas. Entonces, ¿qué podemos decir que es un padre? ¿Qué es un papá? Un papá es un protector, es un guía, es un pastor en su casa. Él es el pastor de su casa, es un escultor, es un arquitecto, es un pintor, es un educador, un diseñador, es un artista que da forma minuto a minuto, día a día, año tras año a sus hijos. Lo que los hijos son es el resultado del trabajo minucioso y tenaz del padre. Lo que tu hijo es hoy en día es el resultado de lo que tú formaste en él. Tal vez tienes un hijo rebelde, un hijo que no te hace caso. No le eches la culpa a él. Posiblemente eso es lo que tú formaste en él. Posiblemente es el reflejo de una área en tu vida que está mal, que no está correcta. Muchas veces nos miramos en los hijos y a veces podemos apreciar que tal como ellos son, podemos decir, así era yo, así fui yo como mi hijo, como mi hija. Y es solamente cuando vemos a través de ellos y a través de ellos nos vemos nosotros, es que podemos entender sus actitudes. Por eso yo te animo, amigo que me escuchas en este día, hermano en Cristo que me estás escuchando, que vayas delante de Dios y le pidamos sabiduría, le pidamos entendimiento, porque tenemos una gran labor. La labor de ser padre nunca termina y nunca terminará. Un padre siempre está al pendiente, siempre está al tanto de sus hijos. Y bueno, si tú no sabes cómo ser papá, únicamente puedes alzar los ojos al cielo, puedes abrir las Escrituras y puedes tomar como ejemplo al Padre por excelencia, a nuestro Padre Celestial. Él nos ama, dice, yo te amé con amor eterno, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Yo quiero orar por ti, papá, en este día. Que Dios te siga bendiciendo y que Dios te siga fortaleciendo y que Dios te siga dando sabiduría y valor para seguir adelante. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos a ti, orando por cada papá que oye estas verdades bíblicas, Señor. Ayúdalos, fortalécelos. Tal vez ahí hay un papá, Señor, que está pensando, está siendo tentado a abandonar su casa, abandonar su hogar, abandonar su esposa. Tal vez ahí hay alguien que está siendo tentado por el enemigo a traicionar a su familia, a dejarlos. Señor, toca los corazones de esos hombres que hoy nos están escuchando.
Si alguno, Padre, ha dejado de lado, Señor, su compromiso, ha dejado de lado, Señor, su responsabilidad, que hoy decida tomar cartas en el asunto, Padre. Bendice a cada papá, bendice, Señor, a cada papá que nos está oyendo, Señor, y guíales con tu Espíritu Santo, envístelos con tu Espíritu Santo para que puedan ejercer con valor y con decisión, y sobre todo con mucho amor, este gran trabajo que tienen por delante de guiar y de esculpir la vida de sus hijos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, a todas y a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, queremos